Bienvenidos a mi canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación se define y se calcula el área de una superficie paramétrica. Para calcular el área de una superficie S definida en forma paramétrica por la función vectorial R de V con componentes X de V, Y de V y Z de V, U entre A y B y B entre C y D, se necesita que la función vectorial R de R2 en R3 que define a la superficie S sea una función continua y 1 a 1 en su dominio interior, de tal manera que S no se cruce a sí misma. También se necesita que S sea una superficie suave. La suavidad de la superficie involucra la continuidad de las derivadas parciales de R de V y además se debe satisfacer que el producto vectorial de estas derivadas parciales sea diferente de cero. Las derivadas parciales de R de V se definen por medio de estas ecuaciones. Para calcular el área de la superficie S definida en forma paramétrica se realizan los siguientes pasos. En primer lugar, se define una partición P de la región D en sus rectángulos de sub y j. Esta región D corresponde al dominio de la función vectorial que define a la superficie S en forma paramétrica. Esto se hace por la partición de los intervalos AB y CD de la forma como se muestra. Sobre el intervalo AB definimos una partición de n subintervalo y sobre el intervalo CD definimos una partición de m subintervalo. Al trazar rectas paralelas a los ejes coordenados a través de los puntos de estas particiones, se forman pequeños subrectángulos de sub y j. La partición P está compuesta por m por n subrectángulos que cubren a D. Un elemento genérico de esta partición se define por medio de este conjunto con i entre 1 y n y j entre 1 y m. Para mostrar cómo obtuvimos la partición de la región D en m por n subrectángulos que la cubren, tenemos la región D en el plano V. Luego se muestran todos los puntos que definen la partición sobre el intervalo AB y sobre el intervalo CD. A continuación se trazan por estos puntos rectas paralelas a los ejes coordenados y se obtiene la partición P de m por n subrectángulo, un elemento genérico de esta partición de m por n subrectángulo. El siguiente paso es elegir un subrectángulo de sub y j como el que se mostró, con lados sobre la recta u igual u sub i menos 1 y u igual u sub i menos 1 más delta u sub i, b igual b sub j menos 1 y b igual b sub j menos 1 más delta b sub j. Cada lado de este subrectángulo se transforma en una curva sobre la superficie S, acotando un elemento curvado de la superficie que hemos llamado S y J. El área de este pequeño subrectángulo es igual a el producto de delta u sub i por delta b sub j. Mostraremos a continuación cómo se obtiene la partición de la superficie S en elementos curvados S sub i j. Tenemos la superficie S definida por la función vectorial R de V y su dominio en el plano V dado por la región D. Estas rectas paralelas a los ejes coordenados sobre la región D generan sobre la superficie S curvas. A estas curvas se le llaman curvas reticulares. Para valores constantes de U, la función vectorial evaluada sobre estos puntos genera estas curvas reticulares y para valores constantes de B evaluada sobre estos puntos, la función vectorial genera estas curvas reticulares. El subrectángulo de sub y j limitado por las rectas paralelas a los ejes coordenados y la transformación en el elemento curvado S sub y j sobre la superficie S mediante la función vectorial R de V. En el tercer paso ampliamos el elemento curvado S sub y j. Esto es opcional para mostrar que el vector derivada parcial de R con respecto a U evaluado en este punto, que corresponde a la esquina inferior izquierda del subrectángulo de sub y j, es tangente a la curva C sub 2 en R evaluado en ese punto. Y el vector derivada parcial de R con respecto a B evaluado en este punto es tangente a la curva C sub 1 en R evaluado en ese punto. El vector normal a la superficie S en R evaluado en ese punto viene dado por el producto vectorial de estos vectores derivados evaluados en ese punto. La figura muestra el elemento curvado S sub j ampliado. Este punto, obtenido mediante la evaluación de la función vectorial
en el punto USUI-1 versus J-1. Las curvas reticulares, los vectores tangentes a esa curva y el vector normal a la superficie en este punto, obtenido mediante la multiplicación vectorial de los vectores derivados. En el siguiente paso se aproxima el elemento curvado de la superficie S sub i j al paralelogramo en el plano tangente a la superficie S en R evaluado en este punto. Los lados de este paralelogramo están dados por la parcial de R con respecto a U evaluado en este punto por delta U sub I y la parcial de R con respecto a B evaluado en este punto por delta B sub J. El área de este paralelogramo es igual a la norma del producto vectorial de estos vectores. Delta U sub I y delta B sub J son positivos, los podemos sacar de la definición de norma y nos queda entonces que el área del paralelogramo viene dado por esta expresión. La figura muestra el elemento curvado ampliado, el paralelogramo contenido en el plano tangente a la superficie en este punto y la aproximación del elemento curvado por medio de este paralelogramo. En este último paso aproximamos el área de cada elemento curvado S sub i j de la partición de la superficie mediante el área del paralelogramo encima de este. Al sumar todas estas áreas podemos obtener una aproximación del área de la superficie mediante la doble sumatoria desde I igual 1 hasta n y desde j igual 1 hasta m de la norma del producto vectorial de estos vectores multiplicado por delta U sub i y delta B sub j. Esta aproximación mejora cuando se aumente considerablemente el número de sus rectángulos de sub i j y se reconozca la doble sumatoria como una suma de Riemann. Esto es, haciendo que n y m tiendan a infinito. Si este límite existe, este converge a la integral doble de la norma del producto vectorial de los vectores parcial de R con respecto a U, parcial de R con respecto a B, diferencial de U, diferencial de B sobre D, siendo D el dominio de la función vectorial que define a la superficie S en forma paramétrica. En este primer ejemplo vamos a calcular el área del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 2y, limitado superiormente por la superficie parabólica z igual x cuadrado más y cuadrado e inferiormente por el plano z igual a 0. La figura muestra el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 2y, que está limitado superiormente por el paraboloide z igual x cuadrado más y cuadrado e inferiormente por el plano z igual 0. La proyección del cilindro sobre el plano XY es la circunferencia x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 1. Una parametrización para este cilindro viene dada por x igual coseno de t, y menos 1 igual seno de t y z igual z. Por tanto, con t entre 0 y 2pi y z entre 0 y x cuadrado más y cuadrado, que al sustituir x y y en esta expresión y simplificar nos queda 2 más 2 seno de t, la ecuación paramétrica de este cilindro es igual a coseno de t como primera componente, 1 más seno de t, segunda componente, y z como tercera componente. Los vectores de derivada parcial de r con respecto a t y parcial de r con respecto a z vienen dadas por estas expresiones. Al derivar parcialmente con respecto a t, el vector parcial de r con respecto a t es menos seno de t, coseno de t y 0, y al derivar parcialmente con respecto a z, el vector parcial de r con respecto a z es 0, 0, 1. El producto vectorial de estos vectores es igual a coseno de t, seno de t y 0. Y la norma de este vector es igual a 1. El área del cilindro truncado con d definido de esta manera, sustituyendo sobre esta expresión, nos queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 2 más 2 seno de t, diferencial de z, diferencial de t. Al resolver esta integral, esto es igual a 4pi. En el ejemplo 2 se nos pide el área de la superficie parabólica definida por y igual f de xz igual 12 menos x cuadrado menos z cuadrado, limitada entre los planos y igual 3 y y igual 8. La figura muestra la superficie parabólica entre los planos y igual 3 y y igual 8. Dada la forma como está definida esta superficie parabólica, observe cómo hemos redefinido los ejes coordenados. La proyección de la superficie parabólica entre los planos y igual 8 y y igual 3 en el plano XZ se encuentra sobre la región anular D, definida por x cuadrado más z cuadrado mayor o igual que 4 y menor o igual que 9. La frontera de esta región anular se consigue intersectando el paraboloide con los planos y igual a 8 y y igual 3 respectivamente.
una parametrización para este paraboloide en términos de las variables x, z viene dado por r de x, z igual a x como primera componente, y de x, z como segunda componente y z como tercera componente. Sobre la segunda componente sustituimos el valor de y en términos de las variables x y z. Es importante aclarar aquí que cuando utilizamos coordenadas cartesianas en la parametrización de una superficie, es común utilizar como primera componente a x, como segunda componente a y y como tercera componente a z. En este ejemplo hemos redefinido los ejes cartesianos, es decir que esta componente debería ocupar la tercera posición. Pero lo hemos dejado así porque esto no influye en el resultado, dado que en el cálculo del área, utilizando la definición con la integral doble, lo que se utiliza es la norma del vector normal de la superficie. Los vectores derivada parcial de r con respecto a x y parcial de r con respecto a z están definidos por estas expresiones. Derivando, el vector derivada parcial de r con respecto a x nos queda como el vector 1 menos 2x0, y el vector derivada parcial de r con respecto a z es el vector 0 menos 2z1. Multiplicamos vectorialmente esos vectores y obtenemos el vector menos 2x menos 1 menos 2z, y la norma de este vector viene dada por la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1 más 4z cuadrado. El área de la superficie pedida, sustituyendo sobre la definición, es igual a la integral doble de la raíz cuadrada de 4 que multiplica a x cuadrado más z cuadrado más 1, diferencial de área sobre d. Usando un cambio a coordenadas polares con x igual r coseno de tita, z igual r seno de tita, x cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado, el jacobiano de esta transformación igual a r, y la región en estas coordenadas definida por d asterisco con r entre 2 y 3 y tita entre 0 y 2pi, nos queda como la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 2 y 3 de la raíz cuadrada de 4 que multiplica a r cuadrado más 1. Aquí multiplicamos por el jacobiano de la transformación, diferencial de las nuevas variables de r de tita. Resolvemos esta integral, sustituimos, volvemos a resolver y finalmente obtenemos que el área pedida es aproximadamente 81.1417. La figura muestra la proyección del paraboloide truncado sobre el plano XZ y la descripción de esta región en coordenadas polares, con r entre 2 y 3 y tita entre 0 y 2pi. Como alternativa también podemos calcular el área de este paraboloide truncado usando una parametrización a coordenadas cilíndricas, con x igual a r coseno de tita, z igual r seno de tita. Sustituyendo los valores de x y z en esta ecuación obtenemos que y es igual a 12 menos r cuadrado. R va a estar entre 2 y 3 y tita entre 0 y 2pi. La parametrización de la superficie está dada por la función vectorial r de r tita igual a r coseno de tita, r seno de tita y 12 menos r cuadrado. Obsérvense la disposición de las variables x, z y y en esta parametrización a coordenadas cilíndricas. Con la superficie parametrizada en coordenadas cilíndricas por esta función vectorial, obtenemos sus vectores derivadas. El vector derivada parcial de r con respecto a r, el vector derivada parcial de r con respecto a tita. Multiplicamos vectorialmente estos vectores, evaluamos y obtenemos este vector que, como se sabe, es normal a la superficie. Calculamos la norma de este vector, simplificamos y finalmente sustituimos sobre la expresión que me permite calcular el área de esta superficie en coordenadas cilíndricas. Colocamos el valor de la norma del producto vectorial de estos vectores y los límites para r van a estar entre 2 y 3 y para tita entre 0 y 2pi. Al resolver esta integral obtenemos su valor en forma aproximada, que es 81.1417. Para este ejemplo 13 nos pide el área de la porción de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4, que está situada entre el plano z igual a 0 y el cono z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. La figura muestra la porción de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4, que está limitada superiormente por el cono z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado e inferiormente por el plano z igual a 0.
Para calcular el área de esta porción de la esfera situada entre el plano XY y la superficie cónica z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado, vamos a utilizar una parametrización en coordenadas esféricas con ρ igual 2. Por tanto, x va a ser igual a 2 seno de phi coseno de tita, y igual a 2 seno de phi seno de tita y z igual a 2 coseno de phi. Como este cono en coordenadas esféricas está definido como phi igual pi cuarto, la parte de la esfera que está situada entre el plano XY y el cono va a tener como parámetros a phi entre pi cuarto y pi medio y a tita entre 0 y 2pi. Y en coordenadas esféricas, la ecuación que define la parametrización de esta porción de la esfera viene dada por r de phi tita igual a 2 seno de phi coseno de tita como primera componente, 2 seno de phi seno de tita como segunda componente y 2 coseno de phi como tercera componente. Con la parametrización de la porción de la esfera en coordenadas esféricas, el siguiente paso es conseguir sus vectores derivadas. El vector parcial de r con respecto a phi y el vector parcial de r con respecto a tita. Multiplicamos vectorialmente esos vectores y al simplificar obtenemos este vector normal a la superficie esférica. Nos toca calcular la norma de este vector normal a la superficie aplicando la definición de norma. Simplificamos factorizando, volvemos a simplificar, esto que está aquí es 1 y esto nos queda 4 seno de phi. Este seno de phi pudo salir fuera de la raíz porque el seno de phi es positivo cuando phi está entre 0 y pi. El área pedida de la porción de la esfera con phi entre pi cuarto y pi medio y tita entre 0 y 2pi, sustituyendo sobre la expresión que me permite calcular esta área en coordenadas esféricas, nos queda como 4 seno de phi, que corresponde a la norma del producto vectorial de estos vectores, y límites para phi entre pi cuarto y pi medio, y límites para tita entre 0 y 2pi. Integramos con respecto a phi en primera instancia, evaluamos, volvemos a integrar con respecto a tita, y esta área es igual a 4 raíz de 2 pi. En esta figura se muestra cómo se obtienen los parámetros que definen la porción de la esfera situada entre el plano z igual a 0 y limitada superiormente por el cono z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado en coordenadas esféricas. Un punto genérico de esta porción de la esfera, moviéndose para valores constantes de tita, va a ir desde la pared del cono hasta el plano z igual a 0. Así que phi nos va a quedar entre pi cuarto y pi medio y tita entre 0 y 2pi. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal, dale un me gusta y compártelo con tus compañeros de Matemáticas para Ingeniería. Hasta la próxima.